Pueblo de Jesucristo, nuevamente Dios te bendiga y a ustedes también, amigos. En esta hora le vamos a hablar ahora del capítulo 8 del libro de Daniel, que también es profético. En este capítulo 8 del libro de Daniel, Dios muestra ese evento que ya se cumplieron en el pasado, pero también que se van a cumplir en el futuro. A ustedes que nos están sintonizando en este canal ahora, nosotros hemos realizado una serie de estudio bíblico acerca del libro de Daniel. Y el título que le hemos puesto a estos estudios son de Tiempos Finales 1, Tiempos Finales 2, Tiempos Finales 3. Y este viene siendo Tiempos Finales 4. Para si usted que no está viendo ahora, hizo clic aquí ahora, usted se vaya a esos estudios que ya hemos dado en días atrás, que le va a ser de gran beneficio para que usted entienda los tiempos que estamos atravesando por la tierra. En el capítulo 8 de Daniel, aquí Dios, como le dije ahorita, Dios está hablando o le habló a Daniel acerca de eventos futuros, pero que también ya se cumplieron. Vámonos a lo que dice la palabra del Señor. Vamos a empezar, por ejemplo, Daniel 8:1 dice así: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Esta fue la que le apareció antes a Daniel, del capítulo 7 del libro de Daniel. Esto es el capítulo 7 del libro de Daniel. Ahora Daniel, en el versículo 1 del capítulo 8, dice lo siguiente: que en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elán. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Esto representó al imperio medo-persa. Este imperio, el imperio medo-persa. Este imperio y este imperio es el mismo. Y el que aparece en el capítulo 8 de Daniel, versículo 3, es el mismo imperio. Versículo 3, repito: alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero, hablando del imperio medo-persa, iría con los cuernos al poniente, o sea, al oeste, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, o sea, ningún bestia, haciendo referencia a reinos, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. El versículo 5, dijo Daniel, mientras él miraba esa visión: mientras yo consideraba esto, he aquí, un macho cabrío venía del lado del oeste, sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable, dice, entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos. Este es Grecia, o el imperio griego, con Alejandro Magno, dice, y vino hasta el carnero de 2 cuernos, hasta los medos y los persas, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él, o sea, contra este imperio, el imperio medo-persa. Y aquel macho cabrío tenía entre sus cuernos, entre sus ojos, y el 6, vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó a este. Este imperio derribó a este ahora, porque ahora este va a entrar en cumplimiento profético, pero lo derribó a este. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Ese macho cabrío
representó al imperio griego ahora. En aquella época, claro, porque ya esto pasó. El 8, repito, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, ese cuerno representó a Alejandro Magno, que él estaba al frente de este imperio griego. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Alejandro Magno murió joven, según la historia. Y en su lugar, dice, salieron otros cuatro cuernos, notables hacia los cuatro vientos del cielo. Oigan esto. Alejandro Magno conquistó el imperio persa. A este imperio. Conquistó este imperio en un breve espacio de tiempo. Y murió joven. Eso fue Alejandro Magno. Dejando un extenso imperio parcialmente helenizado, sin un heredero adulto, porque murió a una edad muy temprana, joven. Dice, el imperio se puso bajo la autoridad de un regente en la persona de Pérdicas en el año 323 a.C. y los territorios fueron divididos entre los generales de Alejandro. Mire aquí, usted ve cuatro cabezas aquí. 1, 2, 3 y 4. Esto habla del capítulo 7 de Daniel, pero el capítulo 8 de Daniel habla de 4 cuernos, son los mismos personajes. Repito esa parte ahí. Y los territorios fueron divididos entre los generales de Alejandro. Uno se llamó Antígono, el otro Ptolomeo, el otro Lisímaco, el otro Casandro. Antes de estos personajes existir, este imperio existir, ya Dios lo había revelado, profetizado de que iban a existir. Mire que sigue diciendo la palabra de Dios y la historia secular también, porque no vamos con la palabra de Dios primeramente y lo que muestra la historia secular. El versículo 9 dice, y de uno de ellos, de esos 4 cabezas o 4 cuernos, dice, salió un cuerno, oiga eso, pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. La historia habla de un personaje llamado Antíoco Epifanes. Le hablamos un poco más de esto ahora. Oiga lo que dice. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, oiga. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció, oiga esto, contra el príncipe de los ejércitos, contra el Dios del cielo, contra el Altísimo. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. Eso fue en tiempo antes de Cristo, que hizo Antíoco Epifanio esto, usted verá. Y en lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Oiga lo que dice la historia acerca de Antíoco Epifanes. Dice, fue rey de Siria desde el año 175 a.C. hasta el 164 a.C. Originalmente fue llamado Mitridates, pero adoptó el nombre de Antíoco tras su ascensión al trono, o quizá tras la muerte de su hermano mayor, también llamado Antíoco. Oiga lo que dice a continuación aquí esto. Organizó una expedición ¿contra quién? Contra Jerusalén. Contra Jerusalén acá, la capital de Israel, Jerusalén. Ok. Organizó una expedición contra Jerusalén, la cual saqueó, oiga esto, promulgó varias ordenanzas de tipo religioso, Antíoco Epifanes, entre los años 175 al 164, que son como 11 años que gobernó. Trató, dice aquí, promulgó varias ordenanzas de tipo religioso. Trató de suprimir el culto a Yahvé. Yahvé es Jehová. Prohibió el judaísmo en aquel tiempo. Suspendió toda clase de manifestación religiosa, mandando que se comiera alimentos considerados impuros entre los judíos. El Levítico capítulo 11 habla de un listado de una serie de alimentos que Dios le señaló al pueblo de Israel que ellos podían comer de esos alimentos, cuáles podían comer y cuáles no, lo que eran limpios y lo que no eran limpios.
Entonces este personaje de Antíoco dice, suspendió toda clase de manifestación religiosa en aquella época. Mandó que se comieran alimentos considerados impuros y trató de establecer el culto a los dioses griegos. Oiga esto. Repito estos versículos. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, de ese personaje que hemos hablado, lo que hemos leído ahora, esa nota de la historia. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño representó a ese personaje Antíoco Epifanio, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Oiga lo que dijo Daniel ahora en el versículo 13. Entonces oía un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario, hablando del templo, y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del río, que gritó y dijo, Gabriel, un ángel del Señor. Entonces, o sea, el que tenía como apariencia de hombre le dijo a Gabriel, Gabriel, enseña esto, o sea, a Daniel, la visión. Vino luego, cerca de donde yo estaba, porque Dios le mostró a Daniel esta visión, por allá, por el Oriente Medio. Y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende. Oiga, le dijo el ángel Gabriel, consiervo nuestro, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me dijo, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Oiga esto, aquí está hablando para el tiempo del fin ahora. Porque eso es para el tiempo del fin. Por esa visión tuvo su cumplimiento en el pasado. Pero usted verá. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Esto, el imperio medo-persa, que ya se cumplió. El macho cabrío es el rey de Grecia, ahora. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno notable, grande, que tenía entre sus ojos, era el rey primero, Alejandro Magno. Repetimos eso. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, oiga eso, y sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Repito esa parte, esa breve nota de la historia del pasado. Hablando de los 4 principales generales de Alejandro Magno. Al Alejandro morir no dejó un heredero. Ellos se repartieron el imperio entre ellos, esos 4 generales principales de Alejandro. Dice, los territorios fueron divididos entre los generales de Alejandro: Antígono, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Oiga esto, lo que dice ahora el versículo 23. Mientras a Daniel estaba viendo esa visión. Y al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, oiga esto, se levantará un rey altivo, oiga eso, de rostro y entendido en enigma. Este personaje aquí no es Antíoco Epifanio ya, aquí este es el anticristo. Porque a Daniel se le dijo más atrás, yo te enseñaré la visión porque eso es para el tiempo del fin. Ahora esto de cumplimiento para el futuro, del gobierno mundial con el anticristo, gobernando todo el planeta. Repito el 23. Y al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigma. Entendido, oiga eso, en enigma, situación de difícil de resolver. Este hombre lo va a resolver, pero va a ser engaño, para engañar a la humanidad que se va a quedar.
El versículo 24 dice, y su poder, hablando del anticristo, se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Venga a ver lo que dice Apocalipsis 13, 4, hablando. ¿Quién le va a dar ese poder al anticristo? Apocalipsis, váyase ya. Capítulo 13, versículo 4. Oiga lo que dice el Señor aquí en su palabra. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. La bestia es el anticristo. ¿Te ve? Ese poder que él va a recibir ese es el dragón que ese Satanás le dará al anticristo. Dice, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El mismo versículo 4. Ahora, vámonos nuevamente a Daniel, capítulo 8, versículo 24. Dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Ya lo leímos, Apocalipsis 3:4. El dragón, que es Satanás, le dará su poder al anticristo. Sigue diciendo la Biblia, la palabra de Dios. Y causará el anticristo grandes ruinas, y prosperará, y hará, oiga esto, arbitrariamente, de forma caprichosa. Él va a actuar conforme a su malvado deseo. Y destruirá a los fuertes, oiga eso, los fuertes que existen actualmente. Los fuertes. Y al pueblo de los santos. Ya usted sabe quién es el pueblo de los santos, los judíos. Váyase de un pronto y seguimos en el capítulo 8. Ahí mismo, Daniel capítulo 10, versículo 14. Oiga lo que le dijo el Señor a Daniel. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, o sea, en los finales días, porque la visión es para esos días. ¿Y qué se le dijo a Daniel en Daniel 8? Versículo 19 se le dijo, y dijo, aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y el versículo 10, versículo 14, a Daniel se le dijo, yo he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. Daniel es judío, o fue judío. ¿Y cuál es el pueblo de Daniel? Los judíos. Porque estas visiones son especialmente aquí, para el pueblo judío, que Dios tratará con ellos cuando Cristo nos levante, nos traslade para el cielo. Ahora ustedes, amigos, que están de aquel lado, muchos de ustedes se van a quedar y verán este gobierno mundial. Por eso le estamos dejando estos mensajes en YouTube, en todas las redes sociales, para que ustedes vean lo que viene, para que ustedes estén claros, porque muchos de ustedes se van a quedar por incrédulos. Pero Dios quiere que usted crea la palabra de Dios y no que vea el gobierno del anticristo, porque ese sujeto o ese hombre no tendrá compasión de nadie. Entonces, como Daniel era judío, repito esa parte de ahí, el pueblo de Daniel son los judíos. Daniel, repito, 10, 14. Entonces, el 25 dice lo siguiente, del capítulo 8 de Daniel. Con su sagacidad, hablando del malvado ese del anticristo, porque eso es lo que él revela aquí la palabra de Dios. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, oiga, y en su corazón se engrandecerá. Este hombre será un altivo, y sin aviso destruirá muchos, y se levantará, oiga esto, contra el príncipe de los príncipes, contra el Altísimo, oiga esto. Pero será quebrantado, ¿quién? El anticristo, aunque no por mano humana. Él será quebrantado cuando Cristo venga en su segunda venida visible a ponerle fin al anticristo. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 4 en adelante, habla de la segunda venida visible de Cristo, pero también habla del personaje del anticristo, que vamos a ir para allá ahora de un pronto, usted verá. El versículo 26. La visión de las tardes y mañana que se ha referido es verdadera, se le dijo a Daniel en la visión, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Ya esos muchos días sí están bien cerca para nosotros, la generación que estamos atravesando, la humanidad de hoy, que estamos atravesando los tiempos finales. Dice el 27, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, dice, y no la entendía. Acuérdense que en otros estudios atrás
yo les decía a ustedes que Dios a los profetas le mostraba eventos fuera de su época. Y Daniel dice aquí al final que él no entendía. ¿Por qué? Porque Dios le estaba hablando de eventos proféticos bien lejos de su época. Ahora bien, mire esto. Eso fue el capítulo 8 de Daniel que hemos acabado de leer. Esto viene, versículo 23 al versículo 26. Esto es para los tiempos del fin, los días de la gran tribulación con el anticristo, que gobernará todas las naciones de la tierra. Mire varios títulos que tiene el anticristo según la Biblia. Títulos del anticristo. Daniel capítulo 7, versículo 8, revela que él es el cuerno pequeño. Daniel 7, 8. Daniel capítulo 7, versículo 11 también habla de que él es la bestia, o la cuarta bestia. Daniel capítulo 7, ya el versículo 17, la parte final del versículo 17. Daniel 8, 23, él es el rey altivo. Daniel capítulo 9, versículo 27, él es el príncipe del pacto. Daniel 11, 22, 23 también lo dice lo siguiente. Y segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, él es el hombre de pecado. También segunda Tesalonicenses capítulo 3 dice que él es el hijo de perdición. Oigan esos títulos referentes al mismo personaje del anticristo. También Apocalipsis 13:1 dice que él es la bestia. De Apocalipsis 17:11 él es la bestia también, y se repite. Apocalipsis 17:2 y 13 que él es la bestia, referente al anticristo. Y Juan, primero de Juan, capítulo 2, el versículo 18 dice que él es el anticristo, el mismo personaje. Todos esos títulos, para decirlo así, son al mismo personaje del anticristo. Ahora bien, miren lo que dice en segunda Tesalonicenses, capítulo 2, hablando de la segunda venida visible también, para añadir esto ahí. Y el capítulo 2, versículo 3 dice lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifiesta. Ahora, mire esta parte aquí, que es la que queremos que el pueblo de Dios, amigo, usted entienda. Dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, el anticristo, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordáis, Pablo hablando a la gente de Tesalónica, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes os decía esto. Pero dice, y ahora, versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Hay algo o alguien que impide que el anticristo se manifieste públicamente? Sigue diciendo el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El pueblo de Cristo, como estamos por aquí por la tierra, él no se puede manifestar. Esta es la cita clave. Mientras nosotros, la iglesia de Jesucristo, estemos esparcidos por todas las naciones de la tierra, el anticristo no se puede manifestar. La iglesia tiene el Espíritu Santo, tiene el Señor. Ahora, cuando la iglesia, Cristo la arrebate, nos saque de aquí, nos traslade para el cielo, mire lo que sucederá. El versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, aquel malvado, a quien el Señor matará, Cristo, con el espíritu de su boca, cuando Cristo venga en su segunda venida visible, a ponerle fin al anticristo, y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, hablando del anticristo, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales. Oiga lo que va a hacer el anticristo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Pero ese poder, como dice la Escritura, se lo dará Satanás al anticristo, que su poder se fortalecerá. Acuérdese, Daniel capítulo 8, que se le dará poder, y Apocalipsis 13:4, que el dragón le dará toda su autoridad al anticristo. Pero oiga lo que dice el 9, repito: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, que él va a hacer prodigios, señales mentirosos para engañar a la humanidad, que se va a quedar, que lo verá.
Y con todo engaño de iniquidad, dice, para los que se pierden. Por cuanto no recibieron, oiga, el amor de la verdad para ser salvo, esto, el evangelio de Jesucristo. Oiga lo que dice aquí la Escritura. ¿Qué va a pasar con esa gente que no va a querer a la palabra de Dios? Dice, por esto Dios les envía, dice, un poder engañoso para que crean la mentira. Toda esa humanidad atea que no quiere ni saber de Dios. Entonces el mismo Dios en aquellos días dice, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, esto, el evangelio de Jesucristo, sino que se complacieron en la injusticia, practicando toda clase de injusticia. Entonces usted ve, el anticristo tendrá control total del mundo entero, de todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra tendrá el anticristo control. Y usted, amigo y amiga, que se va a quedar, usted lo verá. Por eso te estamos dejando esta grabación, para que cuando tú veas ese reinado del anticristo, no te dejes, mira, marcar, como dice la Biblia, ni en la mano derecha ni en la frente. De eso hablaremos más luego, de otro personaje que estará con el anticristo, que es un falso profeta que estará con el anticristo. Todas las naciones de la tierra, el anticristo tendrá control total. Como lo dice la Escritura, vamos a Apocalipsis 13:7, para que usted vea, lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis 13:7 dice lo siguiente, hablando del anticristo, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, los judíos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Lo que viene no es cómodo, lo que viene no es cómodo. Para este mundo no viene nada bueno. Y está aquí en la Biblia, lo que viene. Por eso, amigo, trate de creer en la palabra de Dios. Si usted es pueblo de Dios, manténgase firme. Si usted cree que usted está medio raro, manténgase firme en Dios y levántese en Dios, porque ya la iglesia, Cristo está a punto de arrebatarla y trasladarnos al reino de los cielos, donde Él está. Así que, más adelante le hablaremos acerca del falso profeta y otra profecía que están en la Biblia, en el próximo estudio. Así que Dios me le bendiga a todos por allá, cuídense y Dios les guarde.